Éxodo. Pero les pido que por favor acomodemos las piezas. Vamos a acomodar las piezas, ¿verdad? Porque hemos venido hablando desde que salimos de Egipto. Y tenemos que darnos cuenta que la Biblia está escrita divinamente. O sea que Dios, por medio de ese viaje, nos quiere dar los detalles para que nosotros seamos victoriosos, para que entendamos qué es lo que Él está logrando en nosotros, ¿verdad? Entonces no se les olvide que estamos en los capítulos del 14 al 17. 14 al 17. Pero vamos a leer nuestra porción de hoy, porque el pan diario de cada día lo necesitamos. Vamos a leer esta porción que es nuestro pan de hoy, Éxodo 17 del 8 al 16. Éxodo 17 del 8 al 16. Y cuando lo tengan me dicen amén. Y ustedes se van a dar cuenta por qué hay un orden divino de una secuencia. Hay una secuencia. Y esa secuencia es muy importante, porque es la única que nos va a ayudar a entender la palabra del Nuevo Testamento. Dice, entonces vino Amalec. Ahora fíjense, ustedes tienen que hacerse las preguntas. ¿Por qué después de comer y beber nos hablan de Amalec? ¿Verdad? ¿Quién es Amalec en la Biblia? Tenemos que saber porque de acuerdo a lo que Dios nos va revelando, Él nos abre la Escritura para que sepamos. Porque ahora vamos a saber que comer y beber es para vencer a Amalec. Comer y beber es para vencer a Amalec, porque miren lo que dice. Entonces vino Amalec, y noten que Amalec peleó contra Israel en Refidim, lo cual significa que no fue Israel el que fue a buscarlo para pelear, sino que Amalec vino, dice, y dijo Moisés a Josué. Y miren lo que le dijo Josué, lo que le dijo Moisés a Josué cuando vio que Amalec vino. Vamos a ir despacito, porque esto es de saborearlo. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones. Y esa palabra varones en hebreo es escógeme unos cuantos débiles. Esa es la palabra, varón es débil, ¿ok? ¿Se acuerdan que Jesús lo dijo, verdad? Dice la caña cascada. La caña cascada es un hombre débil. Entonces noten pues que los que vencen a Amalec son hombres débiles, no son hombres fuertes. Dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Ahora, ustedes van a darse cuenta por qué Dios para vencer a Amalec escoge varones débiles, porque a la larga no somos nosotros los que peleamos, sino que ustedes van a darse cuenta por qué tuvieron victoria contra ese rey. Y sal a pelear contra Amalec, mañana yo estaré. Otra vez el Señor dice, yo estaré. ¿Se dan cuenta que la roca que los seguía era Cristo? Sí, dice, vayan a la peña y ahí voy a estar yo cuando ustedes lleguen. Ahora los manda a pelear y dice, y ahí voy a estar yo cuando yo llegue. Por favor, importante que cuando Dios te manda a hacer algo, tú sepas que ya está Dios ahí. Tú nunca estás solo. Si Dios te manda a hacer algo, es porque Él ya te está esperando, ¿ok? Entonces, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano, porque Moisés es el representante de Dios y la vara es la autoridad de Dios y es también la ley. Aleluya. Sigamos, vamos a leer. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, nosotros tenemos que saber qué significa en la Biblia que Moisés alce sus manos, ¿verdad? Porque Moisés es tipo de Cristo. Y cuando Moisés levanta las manos, está hablando de la resurrección de Cristo. Y está hablando de la intercesión. Intercesión. Cuando uno intercede, uno levanta las manos. Y cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía, ganaba la batalla. Pero cuando bajaba sus manos, prevalecía Amalec.
versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Mi bandera, Jehová es mi estandarte. ¿Amén? Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Pues hoy vamos a tocar muchos versículos, pero queremos entender quién es Amalec, porque resulta que al seguir la secuencia de la palabra de Dios, después que Dios nos sacó de Egipto y nos introdujo al desierto, y en el desierto nos dio la experiencia de Mara y nos dio también la experiencia de Elim, y luego nos llevó aún hasta el desierto de Sin, el Señor nos dio de comer, y después de habernos dado de comer, nos dio de beber. Ahora, noten algo pues, porque el libro de Éxodo presenta la salvación completa del creyente. O sea que ahí está en detalle la salvación completa del creyente. Cuando nosotros terminemos el capítulo 40 de Éxodo, nosotros vamos a entender nuestra salvación en una forma completísima. Y si somos diligentes, pues vamos a repasar por nuestra cuenta todos los mensajes para entender cómo opera Dios en nosotros desde nuestra salida de Egipto, o sea, desde que nos trajo a Cristo, hasta que estemos preparados para ser la morada de Dios llena de su presencia, que es el tabernáculo lleno de la gloria de Dios. Ahora, noten ustedes que para llegar hasta el capítulo 40, para Israel no fue fácil. Lo cual significa que para un cristiano no es fácil estar lleno de la gloria de Dios. No es fácil. Va a encontrar cantidad de obstáculos para poder llegar a ser el tabernáculo lleno de la presencia de Dios. Pero notemos cómo nos lo va declarando el Señor. Él nos da maná del cielo, porque de la única manera que nosotros podemos ser cambiados de nuestra constitución es recibiendo maná del cielo. Pero nos da también agua de la roca herida. Y de la única manera que nosotros podemos constituirnos en nuestro interior con ríos de agua viva es tomando el agua de vida. Ok. Antes que Israel saliera de Egipto, ellos nunca habían peleado. Y yo quiero que ustedes tomen en cuenta eso, porque antes de que tú seas cristiano, Dios no te pone a pelear. O sea que ninguno de nosotros en Egipto peleaba. Es más, en Egipto estábamos totalmente presos y esclavos y ni siquiera nos dábamos cuenta lo que sucedía en nosotros. No fue sino hasta que nos dieron de comer y nos dieron de beber que resulta que hay que pelear. Si ustedes se dan cuenta, cuando todos los cristianos están en el mundo, ahí no les toca pelear. Ellos van a los bailes, van a las pachangas, a las polladas, decía Laura. Cuando uno no es cristiano, uno participa de todo lo de Egipto. Y ni siquiera se da cuenta. No hay pelea, pues. No hay pelea. Es más, cómodo se siente uno. Sí, mis amigos decían: mira vos, yo chupo y no me meto con nadie, así que no me estés molestando. No, pero mira que tienes que servir a Cristo. No, déjame en paz. O sea que cuando uno está en Egipto, uno no necesita de la ayuda de Dios. Mentira que alguien diga: ay, fíjense que yo estando ahí en el mundo, ay, el Señor, yo amé a Dios. No,
tú puedes leer tu historia en el libro de Éxodo, que te tuvieron que sacar corriendo y aún el diablo participó para sacarte corriendo, porque ya no te aguantó, porque el cristiano en el mundo se vuelve inaguantable hasta para el diablo. Está en la historia, está en Egipto, ahí no ven que de repente, o sea, al principio no te quiere dejar ir el diablo, ya lo estudiamos. Al principio cuando llega Moisés y dice el Señor que dejes ir a mi pueblo, no. Y después que dice, ¿sabes qué? Sácalos a todos, saca tu ganado, saca todo. Y es más, lo persigue para que se vaya porque creyó que estaba acorralado. Sin embargo, era Dios el que había producido las circunstancias para que los persiguiera Faraón. Ok, entonces ya entendimos pues que ahí ni luchábamos. Allí estábamos todos tranquilos. En el Mar Rojo, cuando hubo que atravesarlo, tampoco peleó Israel porque el que peleó fue Dios. Fue Dios quien venció a Faraón. Fue Dios quien le dio la victoria a su pueblo. Ok, pero ahora veamos, porque resulta que ahora después de darnos de comer y de beber, dice, ahora sí vas a pelear tú. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? ¿Se dan cuenta que cuando uno va creciendo en Cristo, a medida que uno va creciendo en el Señor, Dios le va poniendo más responsabilidad? Porque ahora resulta que nos habla de Amalek. Y vamos a estudiar quién es Amalek, porque muchos de nosotros todavía no estamos conscientes de quién es Amalek, ¿verdad? Y la mayoría de estudiantes de la Biblia están de acuerdo que Amalek es nuestra carne. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de nuestro sufrimiento, porque vaya si no sufrimos por la carne. Si usted hace un recuento de cuando usted vino a Cristo hasta hoy, usted se va a dar cuenta que su carne lo ha metido a muchos problemas. Y soy uno con usted, no crea que estoy hablando de usted, todos nosotros, todos sin excepción, nuestra carne nos ha metido a problemas bien serios. Amén. Gloria a Dios. Y quiero decirle, la carne no va a dejar de estorbar, va a estar molestando. Aquí leímos que el Señor va a tener lucha contra ella de generación en generación, mire. De generación en generación. O sea que Dios nos muestra por medio de su palabra que nuestra carne nunca va a cambiar. No, yo no estoy aquí para que mi carne cambie. Yo estoy aquí para que Cristo crezca en mí y que mi carne mengüe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Entonces estamos de acuerdo, ¿verdad? Israel no había peleado. Israel no había peleado ni en Egipto ni en el Mar Rojo. La primer batalla del creyente, y quiero que por favor usted se dé cuenta que de acuerdo a la revelación pura de la palabra de Dios, porque hay una secuencia, y yo soy un hombre apasionado por la verdad. Yo no quiero andar dando manotazos al aire. Yo no quiero ser un cristiano que estoy tratando de adivinar qué es lo que Dios quiere de mí. No, yo quiero ser un cristiano que entiende lo que Dios quiere de él. Y el Señor lo que nos está mostrando es de que después de comer y beber a Cristo, la primera batalla en la que Israel se envolvió fue la batalla contra Amalek. Lo cual significa, y que te quede bien claro, que la primer batalla que Dios te revela que vas a tener como cristiano es contra tu carne. Contra tu carne. ¿Aló? Ahora, ¿qué es que Amalek pelee contra nosotros? Amalek tiene un problema. O sea que la carne de nosotros tiene un problema. El problema que tiene la carne de nosotros es el Espíritu Santo. La carne no quiere al Espíritu Santo. La carne es enemiga del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Y ella, la carne, siempre quiere oponerse al Espíritu Santo. Cuando hablamos de ejercitar nuestro espíritu, cuando hablamos de usar nuestro espíritu,
nosotros tenemos un problema porque siempre se va a levantar la carne. La carne, ella toma iniciativa. Entonces, lo que Dios quiere que nosotros entendamos a través de esta secuencia que es divina y que tú tienes que atesorarla. Este libro es precioso. Los judíos aman mucho la Torah. La Torah son los primeros 5 libros de la Biblia. Yo a través de mis años de cristiano he descubierto que la razón por la cual la Torah es muy importante es porque en esos 5 libros está revelada la manera de cómo Dios salva al hombre. Imagínense. Ahorita Dios nos ha traído poco a poco. Cuando estudiamos en Génesis, Él nos reveló por lo menos 4 vidas. Abraham, Isaac y Jacob para producir a José. O sea que nosotros somos salvos en Abraham por fe, herederos en Isaac y transformados en Jacob para producir un José, que es que Cristo se forme totalmente en nosotros para que seamos reyes. Pero luego al entrar al libro de Éxodo, nosotros empezamos a recibir revelación divina acerca de nuestra redención. Y ahí Dios nos da detalles que logramos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Entonces, como cuerpo de Cristo, nos revela que somos los carnales que tienen que pelear la batalla. Nunca te vayas a creer espiritual. Porque el día que te creas espiritual, Dios te va a bajar del caballo. Y te va a demostrar que es una mentira que estás diciendo que eres espiritual. Hay hermanos que creen que al ayunar 3, 4 días son muy espirituales. Hay hermanos que al hablar lenguas, ellos creen que son muy espirituales, pero se están engañando a sí mismos. Porque tu carne, el único que la puede vencer es el Espíritu Santo. ¿Aló? Entonces, en nuestra caminata cristiana, la primera lucha que vamos a tener es la carne contra el espíritu. O sea que después de que tú te bautizaste en agua, escucha bien, la primera lucha que vas a tener es tu carne contra el espíritu que te hizo nacer de nuevo. Ahí va a empezar tu lucha. Entonces, en Éxodo, capítulo 14 al 17, ahí tenemos una fotografía de muchas experiencias a través de las cuales nosotros debemos pasar después de bautizados. Uno sale del agua y en cuanto sale del agua, ¿a dónde se llevaron a Cristo? En cuanto salió del agua. Al desierto. ¿Quién se lo llevó? El diablo. Por el Espíritu, dice. Por el Espíritu se fue a encontrar ¿con quién? Con el chamuco. Entonces no estoy falseando la palabra, no estoy diciéndote mentiras. La doctrina para que tú vivas una vida agradable ante Dios está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo están las letras. En el Nuevo te dicen que seas santo, pero no te dicen cómo. En el Nuevo te dicen que te dejes transformar, pero no te dicen cómo. Entonces necesitas el Antiguo Testamento. Yo le doy gracias a Dios porque dice que un buen escriba saca de sus tesoros viejos y de sus tesoros nuevos. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces, cuando nosotros vamos viendo las experiencias que Dios nos da después de haber sido bautizados, nosotros llegamos a Mara, llegamos a Elim, comemos maná, bebemos agua y solo entonces estamos equipados para poder pelear contra el que se va a levantar. Solo hasta que nosotros experimentamos a Dios como nuestra comida y nuestra bebida, entonces nosotros estamos equipados para pelear contra Amalek. Ahora, noten que si nosotros tenemos hambre y sed internamente, o sea que no estamos satisfechos, si dentro de nosotros todavía hay hambre y sed y no estamos satisfechos, no podemos pelear. Esto es lo mismo
que cuando tú comes tu comida física y bebes tu bebida física. Si no comes y no bebes, no tienes energía. Amén. Lo mismo es en la vida espiritual. Para poder pelear nosotros contra Amalek, tenemos que estar satisfechos. ¿Te puedes imaginar tú presentarte ante el diablo insatisfecho? Eres presa de él. Amén. Me llamó mucho la atención que dice que hombres débiles son los que tienen que vencer a Amalek. Así que aquí ni siquiera nos están pidiendo que seamos fuertes. Solo dice, y diga el débil. Diga el débil. Ni siquiera te están diciendo tú eres fuerte. Es más, la Biblia revela que el hombre es el vaso frágil y que la mujer el vaso más frágil. Así que cuando se junta un hombre con una mujer, solo se junta un frágil con una más frágil. Bendito sea Dios cuando Dios te dice la verdad. Dios nos dice la verdad. Usted es débil. Esa es una palabra de Dios. Yo la reconozco. Cuando alguien nos dice, usted es débil, usted tiene que reconocerlo. Hoy estamos hablando de los débiles, pero gracias a Dios que a los débiles es a los que el Señor les dice, y diga el débil. Y diga el pobre, rico soy. Esto es nada más de confesar. Fíjense, si nosotros no comemos comida celestial y no bebemos el agua de vida, nosotros no tenemos fuerza para pelear. Amén. Si Israel no hubiera recibido el maná en el desierto y el agua, ¿cómo le iba a hacer frente a Amalek que tomó la iniciativa de irlo a atacar? Pero ustedes pueden imaginarse a los débiles comiendo maná celestial. ¿Cómo creen ustedes que estaba el pueblo de Israel después de comer maná? Ya no comían pepinos, ya no comían carne asada, ya no comían. ¿Cómo cree usted que estaban después de comer 40 años maná? ¡Wow! Yo creo que un karateca se quedaba atrás. Imagínense ustedes a personas comiendo por 40 años comida celestial y bebiendo la bebida celestial, porque dice, Pablo claramente dice, y el pan era celestial, era espiritual, y la bebida era espiritual. Ahora viene Amalek, y lo primero que hace Amalek, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Solo cuando nosotros estamos bien fortalecidos podemos enfrentarnos a Amalek. Pero hoy vamos a descubrir cosas bien tremendas, hermano. Porque resulta que nosotros somos muy carnales. Acuérdense, no se ponga triste porque dije somos muy carnales. Me estaba acordando de dos paisanos míos de allá de Guatemala que los paró el policía y les dice, ustedes son afeminados, les dijo. Y ellos dicen, no, nosotros no somos afeminados. Y se los lleva presos y los lleva con el jefe. Y cuando el jefe les dice, ¿y ustedes por qué los trajeron aquí? Pero como ellos hablan así el castellano un poquito torcidito, ellos dicen, es que este policía dice que nosotros somos afeminados. Y le dice el jefe, ¿cómo que somos? Somos. Oh, dice, nosotros no sabíamos que tú también. Así que cuando yo le digo a usted somos, es que todos somos carnales. Dice Iván. Si no comemos maná diario
y no bebemos agua de vida, seremos derrotados. Seremos derrotados. ¿Quién nos va a derrotar? Amalek. Yo me recuerdo que un hermano hablaba de cuidado con la que duerme a tu lado, ¿verdad? Eclesiastés dice que nos cuidemos de la que duerme a nuestro lado y hay hermanos que creen que es la esposa. La realidad es que es la carne la que duerme contigo. Y de ella es la que te tienes que cuidar. Sí. Si nosotros no participamos del maná y no participamos del agua, nosotros vamos a ser personas presas en nuestra carne. Éxodo 17:8, hermano, nos dice, entonces vino Amalek. O sea que usted debe de saber que la carne siempre toma la iniciativa. ¿Ah? Ahora, ¿por qué cree usted que la carne es la que toma la iniciativa? Porque la carne tiene celos. La carne tiene celos del Espíritu Santo. La carne siempre se opone al Espíritu, todo el tiempo. Entonces, Amalek estaba celoso. A Amalek le habían dicho todo lo que Dios había hecho con su pueblo. Hermano, usted sabe que en ese tiempo no había todavía telegramas, ni siquiera telegramas había. Si alguien tenía que saber algo, mandaban un mensajero a caballo y tenía que ir y tardaba 3, 4 días para llevar las noticias. Pero dicen que los chismes corren más fuerte que las noticias. Imagínese usted que Dios venía liberando a su pueblo en una manera espectacular, en una manera tremenda. Y las noticias que les llegaban a los ciudadanos de todas esas tierras, hermano, ahí viene el pueblo de Israel. Y inclusive ustedes van a darse cuenta que uno de los reyes ni siquiera los dejó pasar por su territorio. ¿Por qué? Porque tenían celos del pueblo de Dios. O sea que quiero que sepas, hermano, que tu carne es celosa con el Espíritu. Si no entiendes esa lucha, nunca vas a poder tener victoria. Cada vez que tú quieres servir a Dios de una manera correcta, tu carne no te lo va a querer permitir. Es celosa, tiene celos. El Espíritu quiere ayudarte para salir adelante. Tu carne, entonces el peor enemigo que tienes tú, ¿quién es? Tú mismo, yo mismo, diga. Yo mismo soy mi peor enemigo. Fíjese que si nosotros no somos satisfechos por Cristo, si no nos suministra el Espíritu de vida, nos vence la carne. Amén. No se vaya a ofender ninguno, ¿eh? Pero la carne te pide muchas cosas. No vayas a creer que solo te pide lo que tú piensas. No. Lo que pasa es que hay carnalidades más fuertes que otras. ¿Verdad? Pero la carne pide de todo. Buena comida, buenos vestidos. La carne pide que la lleves a pasear. Seguido. No quiere venir a la iglesia. De verdad, hermano, usted no se engañe. No me vaya a decir usted, ay, fíjese, hermano Carrillo, que yo me muero por venir a la iglesia. No, a mí no me puede engañar usted. ¿Sí? Usted se muere por ir a pasear. Se muere por estar disfrutando de los placeres de este mundo, si su carne así es. Sí, hermano, mire, el que se quiere engañar, que se engañe a sí mismo. Pero en esta mañana el mensaje es, no te engañes. Tienes que derrotar a Amalek. Amén. Mire, vamos a ir otro poquito más. Antes que nosotros comenzáramos a disfrutar a Cristo como nuestra comida y como nuestra bebida, nosotros no teníamos conciencia de que nuestra carne luchaba contra nosotros. Ningún cristiano.
Antes de venir a beber y a comer, tenía conciencia de que su carne tenía una lucha. No. Estábamos conformes, es más, hermano, en el momento que alguien nos habló, dice, ¿sabes qué? A mí, mira, déjame tranquilo, por favor. Yo soy feliz. Tan feliz. No es que yo me recuerdo de tu papá, una vez me dijo, hermano Carrillo, ¿usted para qué viene aquí? Ya ni tomarse su cerveza puede uno tranquilo. Cuando yo llegaba a la casa a darles la clase de Biblia, él una vez enojado así me dijo, desde que usted viene ya no me puedo ni tomar tranquilo mi cerveza. Le digo, pues tómesela cuando yo me vaya. No, es que yo no sé, pero aquí queda un ambiente que ya no puede uno, dice. Gloria a Dios, hermano. Antes que nosotros comenzáramos a disfruta a Cristo y se te va todas las carnalidades. Tú eres un carnal porque tú no disfrutas a Cristo. Y tu carne te gana porque tú no disfrutas a Cristo. Pero si nosotros disfrutamos a Cristo, hermano, y gloria a Dios, hermano, por los vencedores. Yo sé que aquí hay hermanos y hermanas vencedoras. Gloria a Dios, hermano. Porque ellos nos ayudan a nosotros para que nosotros salgamos adelante. Yo me siento bendecido por muchos de ustedes y Dios me los bendiga. ¿Sí? Yo soy bendecido por ustedes. Espero que yo también los bendiga. Pero yo soy bendecido por muchos. Porque antes de que uno disfrutara a Cristo, uno no estaba consciente que su carne luchaba contra uno. ¿Por qué, hermano? Porque en ese tiempo estábamos totalmente vencidos por nuestra carne. Así que el que está vencido totalmente por su carne, por eso es que no siente la lucha. Si nosotros nos empezamos a sentir conformes con nuestra vida llena de pecado y carnalidad, nosotros no estamos disfrutando a Cristo. Pero si nosotros estamos disfrutando a Cristo, nosotros siempre tenemos miedito de hacer las cosas. Y eso es lindo, porque ese es el Espíritu Santo. Dele palmas al Señor, hermano. Fíjese que antes de que nosotros comiéramos y bebiéramos a Cristo, nosotros, hermano, vivíamos en la carne, actuábamos en la carne, hermano, caminábamos de acuerdo a la carne y todo lo que hacíamos, lo hacíamos de acuerdo a la carne. Sin embargo, hermano, ahora estamos conscientes. Eso es maravilloso. Ahora estamos conscientes, hermano, de que si estamos haciendo algo mal, estamos conscientes y decimos, esto no está bueno. O sea que nosotros antes éramos personas sin ayuda alguna. Estábamos bajo el poder del maligno, dice el apóstol San Pablo. Entonces la serpiente operaba en y sobre nosotros y hacía lo que le daba la gana a la serpiente y nosotros inconscientes. Y la serpiente haciendo de las suyas y nosotros, ¿cómo estás, hermano? Pero tan pronto que tú participas del maná y del agua, aleluya, empiezas a estar consciente. No coma maná, ni beba agua, hermano, y usted se empieza a volver indiferente. No coma pan de vida, no beba agua, y usted se empieza a volver indiferente. ¿Sí? No, si tengo buenos ayudantes para predicar, seco y amargado. En cuanto nosotros empezamos a dejar de comer esta comida, empieza a faltar. Con 3 días que usted no venga a la reunión donde lo alimentan, pues. Porque donde no alimentan, ahí usted se vuelve indiferente. Pero donde lo están alimentando de la palabra y lo están alimentando y usted empieza a faltar, usted se empieza a volver una persona indiferente. Por eso a mí me preocupan los que faltan mucho. De verdad, a mí me preocupan.
o que se salen de la reunión por cualquier motivo. Ay, voy a ir a cuidar al niño. Ay, voy a hacer esto. Y no oyen la palabra. Porque solo oyendo la palabra es que nosotros cambiamos. Por eso es que aún para dar clases nosotros les decimos, estás un día adentro y otro día puedes dar clases. Pero no puedes solo dar clases. Hay congregaciones donde los hermanos nunca oyen la palabra y son maestros de la escuela dominical. Aquí si quieres dar clases tienes que oír la palabra de Dios porque queremos que tú cambies de vida, porque no vamos a mandar a cualquiera a dar clases. ¿Aló? Cuando uno lee, y fíjese hermano que cuando uno lee aquí en Mateo el pan nuestro de cada día, porque los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar como Juan le enseña a sus discípulos. Y él les dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro de cada día, uno cree que se refiere a los virotes y a los frijoles, no. Está hablando de un pan espiritual porque el contexto dice que usted no se afane por las cosas materiales. Entonces Jesús estaba hablando en parábolas. ¿Quién de ustedes sabe que cuando Jesús dio el Padre Nuestro era una parábola? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea, venga tu reino. Pero estaba hablando de, cuando ya se habla de los artículos, el pan nuestro de cada día, estaba hablando de el comer y beber espiritual. Aleluya. Por eso ayer me inspiré y puse, Padre, dame la porción de tu gracia. Porque solamente si Dios nos da una porción de gracia, nosotros podemos vivir la vida de Cristo. Si Dios no te da gracia, hermano, si Dios no te da gracia, no oras ni un minuto. Si Dios no te da gracia, no lees la Biblia. Si Dios no te da gracia, tú no puedes ni siquiera decir amén. Necesitamos la gracia divina, el favor divino. Necesitamos para que podamos ser los que se expresan. Aleluya. Ahora, vuelvo a repetirte, ¿cuál fue la razón por la cual atacó a Amalek a Israel? La razón fue porque tenía envidia. ¿Sí? Y yo quiero, por favor, que tú notes cuánta importancia le da Dios a la lucha entre la carne y el espíritu. Vamos a ir a un capítulo entero, 1 de Samuel 15. 1 de Samuel 15. Vamos a leer allí. Porque si queremos entender bien cómo opera la carne en nosotros, tenemos que descubrirlo en el Antiguo Testamento. Después Samuel dijo a Saúl, vamos a poner atención porque la carne nos impide a nosotros nuestra victoria. Oigan pues, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Espérate, no pasen al 3 todavía. Pero noten ustedes, el Señor va a castigar la carne, porque la carne es la que no permitía que se hiciera la voluntad de Dios. Verso 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos. Y eso no lo entiende la gente. Dice, ¿cómo puede ser eso? Sin embargo, van a ver la lección que quiere dar Dios, porque es para dar lecciones. Por supuesto que estaba castigando a un rey y a sus súbditos y habían hecho maldades tan grandes que el Señor tenía que castigarlos de esta manera, pero para darnos una lección espiritual a nosotros. Sigamos con el 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de la alabanza. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto.
y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire lo que dice la carne, ¿verdad? El que perdona la carne, mire lo que tiene que decir. Verso 14. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es ese que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Mire, la carne va a poner excusas, y según la carne, hay muchos que se defienden. Ay, dice, es que ciertamente que he hecho cosas malas, pero no tienen que juzgarme. Yo atribuyendo a su carne salud. Verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos. Tú eras el que decía: Señor, pequeño soy. Y diga el débil: fuerte soy. Tú eras. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Fíjate. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y yo fui a la misión que Jehová me envió. Vieras, mira, es cierto que soy carnal y todo, pero doy diezmos. Es cierto, mire, ahí están todas las excusas que ponemos nosotros. Es que es cierto que soy carnal, pero ustedes no deben juzgarme. Yo, además, no quiero ser hipócrita. ¿Qué? Si eres un carnal. Y he traído a Agag y he destruido a los amalecitas, 21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que cantar. ¿Amén o no amén? Ciertamente el obedecer es mejor que andar haciendo sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de hechiceros, cuando uno es rebelde, Dios lo ve como hechicero. Mire. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Nos ve como, mire, ¿de qué sirve que digas: no creo en el Halloween? No, si eres un desobediente, el Señor te dice: eres una bruja. Si sin necesidad que celebres Halloween, tú eres una bruja y un brujo. No hay necesidad de otras cosas. Si eres rebelde, eres bruja. Si eres rebelde, eres brujo. ¡Aló! Es duro el mensaje, hermano. Pero el que es carnal, es carnal. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, mire lo que le va a quitar al cristiano carnal. Ya no vas a ser rey. Ninguno de nosotros, si seguimos viviendo y practicando la carne, podemos ser reyes. Vamos a ser reemplazados por gente mejor.
por los Davides. Amén. Good morning. ¿Se dan cuenta cómo en el Antiguo Testamento está explicada la doctrina? Ahí está. Si nosotros perdonamos a Amalek, que es perdonar nuestra carne, que haga lo que quiera, nosotros estamos perdiendo nuestro reinado. Por eso es que dice que Saúl, que es la carne, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y después dice que lo procuró y no lo pudo, porque lo que Dios dice está perdido. Si Dios dice que tú, siendo un carnal, no reinas, ¿para qué vas a seguir siendo carnal? El problema, hermano, es que nosotros oímos mensajes y mensajes y mensajes y seguimos igual. Salimos tocados un día. Gracias, Señor, que me hablaste. Bendito tu nombre. Y al otro día, lo mismo. Otra vez, la persona bien carnal. Despreciando su primogenitura. Despreciando ser rey. Porque a ninguno de nosotros que perdone la carne, lo va a perdonar Dios para que sea rey. Si nosotros queremos entender bien lo que es la carne, vamos pues, vamos. Me quedan 10 minutos porque ahorita sentí en mi espíritu preguntar cuánto falta y yo ya sé que es 10 minutos, porque cabal tengo como un relojito aquí adentro. A la mera hora que pregunto, ¿cuántos? 15, gracias. Así me gusta porque aquel le adelanta otro poco. Vamos a Romanos pues, vamos a Romanos. Romanos 7. Romanos 7. Con ese capítulo me inicié hoy, ¿se recuerdan? Cuando empezamos a cantar, hermano Iván, Romanos 7. Ok, pues abran bien su entendimiento. Vamos a desarrollar el capítulo 7 de Romanos porque él nos va a ayudar a entender lo que es la carne en el Nuevo Testamento. Ya lo entendimos por el Antiguo Testamento, ahora entendámoslo por el Nuevo. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Fíjese pues. Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste esté vivo. Vamos a suponer que nosotros somos judíos. Nosotros nos sujetamos a la ley, ¿sí o no? Porque somos judíos. Hablo con los que conocen la ley. Somos judíos por un momento. Por un momentito vamos a hablar como que fuéramos judíos del Medio Oriente. ¿Ok? Mashlonja. Ok. Mientras estemos vivos nosotros, como judíos, la ley se enseñorea de nosotros. La ley de Moisés. Verso 2. Porque, y ahora algunos que tienen títulos en la Biblia pusieron analogía del matrimonio. Entonces va a usar una analogía para explicarnos el asunto. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras ese marido está vivo. Pero si el marido se muere, ella queda libre de esa ley. ¿Ok? Entonces, primero nos dijo, conocen la ley. Mientras el hombre está vivo, el hombre está sujeto a la ley. La mujer también, dice, la mujer está sujeta a la ley del marido si el marido está vivo. Pero si el marido se muere, ella queda libre. Verso 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido se muere, ella es libre. De tal manera que si ella se une a otro marido, no es adúltera. ¿Ok? Verso 4. Así también vosotros, así también iglesia, hermanos míos, ustedes tienen que morirse. Habéis muerto a la ley, pero si te mueres con Cristo, entonces la ley ya no tiene nada que ver contigo, porque te mueres junto con Cristo. Y entonces ya puedes ser de otro. Fíjese pues, para que yo sea de otro, me tengo que morir en la cruz juntamente con Cristo y resucitar juntamente con Él. Y en resurrección puedo gritar, ¡soy libre! ¿Quién me quiere? ¿Quién me quiere? Y entonces Cristo va a aparecer y dice, también yo ya resucité, eres mío. Somos de Dios en resurrección. Si tú no te has muerto, hermano,
¿Cómo puedes decir que estás listo para casarse con Cristo? Si te casas con Él estando bien vivito, adúltero. Por eso es que el Señor le llama adúltero. Si yo soy un carnal y me quiero casar con Cristo que está en resurrección, Él dice, adúltero. La ley es tu marido. La ley te mata. La ley es tu marido. De todos los que no mueren con Cristo, su marido es la ley. Y cuando el Señor los juzgue, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La ley es muerto, muerto. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, ahí está pues, ahí está Amalek. Porque mientras estábamos en Amalek, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Si no nos explican a nosotros todo lo que significa esto, hermano, nosotros nos quedamos en la luna. Aquí dice, mire, porque mientras estábamos en la carne, o sea, estamos en la carne, tenemos pasiones pecaminosas. Y dice que eso era por la ley, por la ley, por la ley. ¿Sabes por qué Dios dice que es pecado? Porque Él te dice no en la ley. Todo lo que Dios te dice no, es la ley. Entonces tú estabas ahí en todo. Por ejemplo, tú dices quiero ser bueno, la ley, el pecado que mora en ti te dice no. Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, estando en la ley pues. Amén. Verso 6. Pero ahora como ya nos morimos, estamos libres de la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Es un régimen. Ahora el régimen nuevo es que el espíritu que tú llevas adentro es el que te va a ayudar a vencer la carne. Porque la ley afuera te mata. Pero la ley escrita en tu corazón, ya no estás bajo el régimen viejo, que es el de la letra. Ahora de adentro te dicen a ti, de adentro, no hagas eso, no hagas aquello. Ahora es el régimen nuevo. ¿Cuántos están bajo el régimen nuevo? Ahora estamos bajo el régimen nuevo. Verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿Qué diremos pues? Porque resulta que si al analizar la escritura nos parece que la ley entonces es mala. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Yo no conocí el pecado si no es por la ley. O sea que la ley solo sirve para que nosotros sepamos que somos pecadores. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea que mientras haya un no, ahí está la ley y va a salir lo que somos. O sea que la ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Es nuestro ayo, dice la ley nos lleva a Cristo. En cuanto te pronuncian la ley, tienes que aceptar que eres pecador. Por eso es que me acuerdo cuando salía a evangelizar Iván, aprendió una fórmula de un hermano ahí en el internet, ¿verdad? Que le pregunta a la persona, buenas tardes, quisiera hacerte una pregunta. ¿Sí? ¿Qué clase de persona te crees tú? Y ya contestan ellos, me catalogo una persona buena. Oh, qué bien. Mira, ¿nunca has robado? No. ¿De verdad nunca has robado? ¿Nunca le robaste así a tu mamá? Oh, sí, es cierto. Cuando estaba pequeño le robé dinero a mi mamá. ¿Y qué dice la ley? Que con una vez que hayas robado, mereces la muerte. Una sola vez. Entonces mira lo que dice la ley, tú tienes que morir. No, pero ¿cómo si solo le robé 10 centavos? La Biblia no dice que es robar 10, robar 20. La Biblia dice que Adán fue pecador solo por haberse comido una manzana. Ahora no me digas tú que por robar 10 centavos no es comerte, yo creo que hasta 3 manzanas. Entonces, la ley es para que conozcamos que somos pecadores, codiciosos, fornicarios, adúlteros, mentirosos, ladrones, todo, borrachos, todo, para eso es la ley. Verso 8. Mas el pecado,
tomando ocasión por el mandamiento, porque todo lo que es prohibido es lo que uno quiere hacer. Todo lo que es prohibido es lo que uno quiere hacer. Por eso es que el pecado toma ocasión, porque es prohibido. Si no es prohibido, se vuelve común. Sí, si no es prohibido, se vuelve rutina. Aleluya, gloria a Dios. Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si a mí no me prohíben algo, ni lo quiero. Pero que me digan que no lo debo tocar. Quiero tocarlos. ¿Por qué? Porque mi naturaleza es pecaminosa. Verso 9. Y yo, mire lo que dice Pablo, y yo sin la ley vivía un tiempo. Pero cuando yo conocí la ley, se revivió el pecado y yo resulté siendo una persona muerta. Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, según yo, me mata. Verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea que el pecado es engañoso y se basa en la ley. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, noten pues que la ley la dio Dios solamente para que todos vengan a Cristo. Aún los judíos tenían que venir a Cristo, pero no quisieron. Él les dio la ley y ellos, ¿qué pasó? Se enamoraron de la ley. Y les gusta más la religión, porque a la gente le gusta la religión. Dele usted enseñanzas de la Biblia a la gente y se vuelve religiosa. Por eso yo le digo siempre, no se vuelva religioso. Por favor, usted no sea religioso, no sea religiosa, porque entonces no va a captar la realidad que Dios le quiere transmitir. Dios le quiere transmitir a usted una realidad. Amén. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero ¿yo qué? Carnal, vendido al pecado. Hagámonos una pregunta. ¿Por qué a nosotros nos han enseñado que podemos ser espirituales sin habernos enseñado que somos carnales? ¿De qué me sirve a mí enseñarte que debes de ser espiritual si tú ni siquiera estás consciente de lo que tú eres? Yo prefiero que salgas de aquí enojado y sabiendo que eres un carnal y que vas a entender que el Señor quiere tratar contigo. No que salgas emocionado y que ya, aleluya, gloria a Dios. No. Quiero que salgas de aquí sabiendo que mientras vives en la carne no vas a reinar con Cristo. Y si nosotros seguimos leyendo, pasémonos al 8, hermano. O sigamos leyendo, 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Mire, hermano, ojalá que nosotros fuéramos como Pablo. Mire cómo habla Pablo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hablemos así y va a ver que Dios nos va a bendecir. Hermanos, fíjense que yo quiero contarles a ustedes que todo lo que no quiero hacer, estoy haciendo. Todo lo que no debo hacer estoy haciendo, hermanos. Quiero que oren por mí porque, hermano, lo que no quiero, eso resulto haciendo todo el tiempo. Yo no me quiero enojar con mi mujer y siempre ando de gruñón. Yo no quiero ser un tacaño y siempre ando escondiendo el billete. Yo no quiero ser un mentiroso y de vez en cuando me salen mentiras y el diablo me dice que hay blancas. Y de repente he hecho mentiras, pero blancas. Sí, mentira es mentira. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces quiere decir que si solo estoy haciendo maldades y maldades y maldades, yo vivo en pecado. Porque lo que es yo quiero hacer el bien.
pero resulta que resulto haciendo siempre lo malo, verso 10 y que sigue. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mi mente, pero en mi carne no está el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez, nosotros haciendo la maldad estamos en pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, según el hombre interior. O sea que el hombre interior sí le gusta la ley, hermano. Sí. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Así es como tenemos que decir nosotros. Mire, miserable de mí, miserable de mí, miserable de mí, miserable de mí, miserable de mí. La hermana Noemí nos enseñó a cantar ese canto. Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo. ¿No? Algunas hermanas tienen unos cuerpos, pero bien bonitos, bonitos, hermano. Y hay hombres también que tienen cuerpos bonitos. Uno que otro ahí todo descompuesto, pero la realidad es que miserables. ¿Por qué? ¿Quién nos va? Mire, no importa que su cuerpo sea bonito, es miserable. Ay, yo gracias a Dios soy gordote y feo. Pues también eres un miserable. Sí, solo que hay unos que son miserables bonitos y otros son miserables feos. Pero todos miserables, todos miserables. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará? Mire, hermano, la palabra de Dios es fuerte en esta mañana, hermano. Porque la palabra de Dios en esta mañana sacó la alfombra, hermano, y empezaron a salir las cucarachas y los ratones. Es bálsamo que limpia. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 1 del 8. Oh, todavía sigue. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Diga, gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque solo con Cristo sí se puede. Solo con Cristo sí se puede. Solo con Cristo sí se puede. Tú puedes vivir una vida espiritual solamente a través de Cristo. Arma tu pensamiento. Arma tu pensamiento de Cristo. Arma tu pensamiento de Cristo. Vamos, sigamos leyendo. Ahora pues, dígalo conmigo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora vas a entender. Los que no andan conforme a la carne. Hermano, es muy fácil andar en la carne. ¿Por qué? Porque nosotros somos carnales. Por eso es fácil andar en la carne. Quiero decirte algo. Aún la predicación la puedo dar en la carne si no tengo cuidado. Así que la carne no te escapas de ella. La carne está presente donde estás tú, en donde quiera que estés. Por eso es que Dios te dice, miserable, miserable, gracias a Dios por Jesucristo. Porque solo Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, te puede ayudar a que tu mente esté renovada. En cuanto te levantes, dile, dame la porción de gracia que necesito en este día para vivir en el Espíritu. Señor, por favor, no empieces a tirar cosas desde que te levantas. No empieces a desearle el mal a la gente desde que te levantas. No empieces a quejarte que no hay comida. No empieces a quejarte que no hay trabajo. No empieces, mejor, ¿sabes qué? Di, miserable de mí, en este momento, Señor, dame la porción de tu Espíritu. Dame la porción de tu gracia para hacerle frente a la vida. Porque quiero ser un vencedor. Porque quiero ser el que conquista. Todo lo que hay dentro